Bueno, en este vídeo voy a mostrar cómo se realiza la actividad 1 de Access. Access es un programa bastante distinto a todo lo que tenemos en el paquete Office. Si nos fijamos en Word, Excel, PowerPoint, más o menos tienen todos una misma apariencia, más o menos tienen todos los mismos elementos, pero Access es distinto, porque en Access lo que realmente queremos hacer es crear nuestra base de datos para gestionar nuestros datos. Los datos también funcionan de una manera un poco distinta, que es, en vez de tener todos los datos en la misma tabla, lo que hacemos es que agrupamos los registros por tipo. Por ejemplo, en este documento de Access que tenemos aquí, ese Talleres Silva, por un lado tenemos la tabla de clientes, en la que ahí tenemos todos los datos del cliente. Si os fijáis, esos datos no se repiten en ningún sitio, solo aparecen en una tabla, con lo cual es muy fácil llevar el control de los clientes. No tendremos clientes repetidos, no tendremos direcciones que no sean las correctas, ¿de acuerdo? Porque solo tendremos que cambiar la dirección o el teléfono o la provincia del cliente en un solo sitio. Después ya, si nos fijamos en la tabla 2, tenemos pues las tablas de vehículos. Ahí lo único que tenemos son los datos totales del vehículo y simplemente aparecerá un campo que es relacional con la tabla de clientes, que sería el DNI del cliente. Entonces, así de esa manera tan sencilla, lo que hacemos es le asignamos ese vehículo a un cliente que ya tenemos dado de alta en nuestra base de datos. Si nos fijamos en la tabla número 3, que tenemos la de reparación, pues simplemente ponemos un número de reparación, le asignamos la matrícula del vehículo. No ponemos los datos del vehículo, simplemente ponemos su matrícula, porque los datos lo tenemos ya en la tabla vehículos. Y ahí simplemente describimos la avería. Qué kilómetros tenía de entrada, qué pasaba, qué le pasaba al coche, la fecha de entrada, la fecha de salida y si está terminada o no. Entonces, si os fijáis, lo que hace Access es que divide nuestros registros o datos en tablas para que sean más fáciles de manejar. Entonces vamos a ver cómo crear una base de datos y cómo crear una tabla. Este vídeo va a ser un poco distinto también a los que he hecho anteriormente, que iba haciendo todo a continuación. Este ejercicio es bastante largo. Entonces lo que haré será, crearé la base de datos, crearé la primera tabla y después, pero durante el vídeo igual habrá algún corte, simplemente para poner el nombre de los campos y demás. Y después iremos haciendo todos los ejercicios, ¿vale?, que corresponden con el vídeo. Bueno, para crear una base de datos, pues nos vamos aquí a Access, accedemos a Access y vamos a la opción de base de datos de escritorio en blanco. Entonces hacemos clic aquí y nos va a aparecer esto, una base de datos. Él por defecto le pone el nombre base de datos 3 con la extensión Access DB, que sería database. Lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre al contenedor, porque a diferencia de los otros programas, Access lo que crea es un contenedor donde vamos a tener objetos. Los objetos que podemos tener son estos: tablas, consultas, formularios, informes y programación. Entonces, antes de nada, lo que hacemos es darle a archivo, guardar como, le decimos guardar como base de datos, y nos va a pedir el nombre de esa base de datos. En nuestro caso le vamos a poner Talleres Silva. Recordar, este es un contenedor, no hace falta guardar cada documento, sino cuando lleguemos a la parte del ejercicio mandamos ese archivo y después podremos continuar. Le damos a guardar, veis que aparece una advertencia de seguridad, le damos a habilitar, en este caso, y si os fijáis no tengo ningún objeto. ¿Veis? No tengo ningún objeto. Entonces vamos a ver qué tipo de objeto podemos crear. Para eso vamos a la pestaña crear. Entonces aquí tenemos las opciones que tenemos para crear objetos. Tenemos la tabla, tenemos consultas, formularios e informes. Y después tenemos la programación, los módulos. Entonces para esto vamos a, por ejemplo, vamos a crear una tabla. Entonces vamos a ir aquí a diseño de la tabla. Nos aparece esto. Si os fijáis, por defecto le pone tabla 1. Entonces lo que podemos hacer nosotros aquí ya es guardar este objeto y llamarle clientes.
Os recomiendo siempre que los nombres de las tablas no tengan espacios en blanco, que no tengan símbolos especiales, intentar no poner acentos, aunque no suene mal, porque después cuando llegamos a la tabla, como el programa es anglosajón, los acentos y caracteres especiales pues los lleva mal. Entonces le damos aquí a aceptar. Bueno, me dice que no puede guardarlo ahora mismo porque no tengo ningún campo, es un aviso. Entonces nada, vamos a poner aquí el primer campo, DNI cliente. Nos va a aparecer por defecto texto corto. Ahora ya puedo guardar la tabla. Le pongo aquí clientes. Y veis que por defecto, cuando guardo, él me crea una clave principal, que no coincide con ningún campo de los que tenemos anteriormente. Entonces vamos a seguir. Vamos a poner aquí, voy a poner aquí el nombre de los campos, simplemente, ¿vale? Para que veáis. Yo pondría aquí ahora nombre. Me olvido ahora mismo del tipo de datos. Apellidos. Vuelvo ahora cuando termine ya todos los datos. Voy a introducir todos los nombres de los datos, de los campos. Aquí los tenéis, DNI, nombre, apellidos, de la tabla, clientes. Tengo este campo que me generó él cuando guardé, pues no hay ningún problema. Lo puedo seleccionar, veis donde me pongo en el cuadrito de la izquierda, botón derecho del ratón, y aquí puedo decirle eliminar filas. Me dice que este campo tiene una clave principal, ¿desea eliminarlo? Sí, le digo que sí, y aquí tengo ahora mi tabla con los campos como queremos. Bien, entonces, veis que cuando nosotros nos ponemos en un campo, al lado aparece el tipo de datos. El tipo de datos que podemos utilizar son estos de aquí. Texto corto sería un texto entre 0 y 255 caracteres. Si queremos un texto hasta 65.000 caracteres, utilizamos texto largo. Si utilizamos un número, este campo, fecha, hora, moneda, autonumeración, él automáticamente numera o pone un número del 1 al infinito. Si queremos un campo sí o no, por ejemplo para fuma, pondríamos sí o no. Si queremos un objeto externo a la base de datos, una imagen o cualquier cosa, tenemos que utilizar el objeto OLE. Podemos utilizar un hipervínculo, que sería un enlace hacia otro documento, datos adjuntos, un campo calculado o un asistente para búsqueda. Los momentos que vamos a utilizar va a ser desde texto corto hasta el objeto si no. Vale. Entonces, en este caso me dice aquí, las propiedades de algunos campos son las siguientes. Entonces me dice tamaño del campo, y en este caso me dice que el tamaño del campo de DNI cliente va a ser 12. Entonces, si os fijáis, cuando hacemos clic encima de un campo, nos aparecen aquí las propiedades del campo. Entonces, entre ellas, tenemos aquí una que se llama tamaño del campo. Entonces, me está diciendo que el tamaño del campo de nombre de DNI es 12. Entonces, ¿qué pasa? Solo podré meter como máximo 12 caracteres. En nombre me dice que tengo un tamaño de 15. En apellidos me dice que tengo un tamaño de campo de 40. Veis que simplemente voy cambiando de campo y voy utilizando los tamaños que me solicitan. Con esto, ¿qué hacemos? Limitamos la cantidad de datos que podemos introducir, o caracteres, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el campo texto corto nos permitía meter datos desde 0 hasta 255. Si yo le pongo que este campo va a tener 20 caracteres, como máximo va a tener 20. El texto que podré colocar ahí será como máximo de 20. El código postal, como son 5 dígitos, lo ponemos con 5 caracteres. Me diréis, ¿y por qué no utilizamos número? Porque no vamos a hacer ningún cálculo con el campo, entonces es mejor dejarlo en texto corto. Y teléfono le pasa lo mismo, tenemos 11. Entonces, el tema del tamaño del campo ya lo hemos solucionado. Entonces nos vamos a ir ahora al campo, dice, marcar los campos nombre, apellidos y dirección como requeridos. Entonces, ¿qué significa requeridos? Requerido, que aparece aquí, significa que yo tengo que introducir un dato. Obligatoriamente, cuando introduzco un registro, tengo que ponerle nombre, apellidos y dirección. Entonces vengo aquí, le pongo requerido sí. Y dice que le ponga en permitir longitud 0, no. ¿Por qué? Porque así no me dejará poner simplemente un espacio en blanco y dejar el campo aparentemente vacío. Tendré que escribir algo. Entonces me dice que para nombre, apellidos,
ponga esas características, esas propiedades, mejor dicho. Entonces, cambio y para dirección lo mismo. Entonces me va a obligar a introducir datos en esos campos. Me dice, para la provincia, poner el valor predeterminado en A Coruña. Entonces, en provincia, aquí en valor predeterminado le voy a decir que por defecto aparezca el texto A Coruña. Que yo puedo escribir otro, pero él por defecto, si mi taller está, por ejemplo, en la provincia de A Coruña, mis clientes normalmente serán de Coruña. Entonces, ¿para qué voy a estar cambiando? ¿Para qué escribir siempre A Coruña? Entonces, ¿qué pasa? ¿Viene un cliente que es de Pontevedra? Pues borro A Coruña y puedo poner Pontevedra. ¿Cómo ponemos ese valor? Pues siempre lo pondremos entre comillas, para que él lo entienda como un literal, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos esto de aquí. Vamos a ir dándole a guardar. Bien. En el campo cliente será campo clave de la tabla. Indicar indexados induplicados para que no se dupliquen los DNIs. Utiliza la máscara de entrada 00.000.000, comillas, guión L0. Vamos a ver explicar esto. Entonces vamos al campo de DNI cliente. Para poner un campo que sea clave principal, aquí en el diseño nos aparece esta llave que indica clave principal. Nos vamos a fijar ahora mismo que este campo DNI en las propiedades, en indexado pone no, que no va a haber un índice por ahí. Un índice significa que es un campo por donde puede buscar. Entonces, tan pronto le dé a clave principal, os fijaréis que el indexado pasa así sin duplicados. ¿Qué significa sin duplicados? Que yo no podré tener el mismo valor para dos DNIs, con lo cual me aseguro de que no voy a dar de alta dos veces al mismo cliente. Entonces aquí me aparece requerido sí, permitir longitud 0 me parece que sí, aunque lo vamos a arreglar de la otra manera, e indexado sí sin duplicados. Nos habla también de la máscara de entrada. La máscara de entrada es un valor que podemos colocar nosotros aquí para introducir datos. En este caso me aparece una máscara así, 00.000.000. Si nos fijamos aquí serían las posiciones donde tienen que ir dígitos. Como pongo el valor 0 en la máscara, significa que tengo que introducir un valor de 0 a 9 obligatoriamente. ¿De acuerdo? Significa aquí. Como nosotros queremos guardar esto en un formato que sea legible, entonces el DNI lo vamos a guardar con puntos de separación entre los dígitos y vamos a ponerle una letra, pues le ponemos aquí que queremos que también nos ponga un guión, por eso lo pongo entre comillas. Y le digo que el texto, ese símbolo mayor, significa que el texto que ponga a la derecha, que va a ser una letra, la convierta a mayúsculas, aunque yo la ponga en minúsculas. Entonces, la L mayúscula significa que tengo que introducir un valor de la A a la Z obligatoriamente. Después, esta sería la primera sección de la máscara. La segunda sección sería que yo voy a guardar el dato con los puntos y el guión. Le digo 0 y le digo aquí también el carácter de relleno. En este caso vamos a utilizar un carácter de relleno de el guión bajo. Entonces aquí tendríamos nuestra máscara de entrada. ¿Por qué le pusimos un tamaño de 12 si me decís vosotros, mira, aquí hay 2, 5, 8 y la letra 9? ¿Por qué pusimos 12? Porque también queremos guardar los puntos, que son 2, 11, más el guión. Entonces son 12 caracteres, por eso pusimos antes esa opción. Me dice ahora, en el campo teléfono, pongo una máscara de 9 dígitos como corresponde. Entonces dice, como en teléfono le pusimos también un tamaño de 11 y los teléfonos aquí son 9 cifras con los espacios, entonces pondremos aquí la máscara de entrada. Espacio 000, espacio 000. Le pondremos lo mismo, queremos guardar los espacios en blanco y queremos que el carácter de relleno, que nos aparezca cada vez que donde tenemos que poner un dato, que aparezca el guión bajo. A veces cuando hacemos eso no lo convierte esa máscara de entrada. Esto significa la barra espacio, significa que aquí va un espacio en blanco.
Entonces tenemos 9 más los 2 espacios en blanco son los 11 del tamaño de campo. Y ahora me dice que cree yo una máscara de entrada para el código postal. Pues el código postal, como son 5 números y no van separados y tengo un tamaño de 5, pues simplemente le voy a poner aquí 5 números y el carácter de relleno le pongo el guión bajo. ¿Lo veis? Entonces tenemos aquí esa tabla ya funcionando. Entonces guardamos la tabla y vamos a ver cómo se ve. Si le damos aquí a diseño, veis que en el DNI cliente, cuando yo voy a introducir un dato, me aparecen los huecos donde colocar. Si intento colocar alguna letra, no me deja, solo me deja colocar ahí datos. Igual que aquí, si intento colocar algún número, no me deja, solo me deja colocar letras. ¿Qué pasa si en nombre no pongo nada, en dirección no pongo nada, en población pongo aquí? En el código postal, como hemos visto, aparece esto de aquí y el teléfono. Ahora ponemos los números, veis que no me deja poner letras. E intento cambiar. Me va a decir, escribo un valor en el campo clientes nombre. ¿Por qué? Porque no lo puedo dejar vacío. Tengo que escribir algo. Lo mismo pasará en el campo apellidos. Y lo mismo pasará en dirección. ¿Lo entendemos? Entonces ahora sí nos va a dejar introducir el dato. ¿Veis? Eso quedaría guardado en la tabla. ¿Cómo hacemos para borrar un registro? Pues venimos aquí, botón derecho, eliminar registro. Hemos probado que funciona todo correctamente. Voy a preparar la siguiente tabla, la de vehículos, y después vemos sus propiedades. Bueno, he creado ya la tabla de vehículos, o no la he guardado, simplemente he puesto los campos. Entonces aquí dice que en matrícula el tamaño va a ser 8. Le cambiamos eso, ya antes de nada. En marca le ponemos 20. En modelo le ponemos otros 20. En combustible le ponemos 8. En color le ponemos 20. El campo matrícula, fecha matrícula no es texto corto, es fecha. Entonces aquí podemos elegir el formato. Y vamos a ponerlo en formato de fecha. Este sería un buen formato. Que nos guarde ese dato así. Fecha corta. Y después tenemos el campo DNI cliente, que le vamos a poner las mismas características que tenía en el otro lado, que era tamaño 12. Y es un texto corto. El campo que va a ser principal, aquí en nuestro caso, va a ser matrícula. Entonces le digo aquí, clave principal, matrícula. Veis que me lo pone ya indexados sin duplicados. Y ahora guardo la tabla y le pongo vehículos. Tengo aquí ya la tabla vehículos guardada. Bien. Vamos a ver qué pasa con esto. Dice, los vehículos que tengan al taller solamente pueden tener matrículas nuevas, tipo números, 4 números, un guión y 3 letras. Entonces, para eso, como hicimos antes, utilizaremos una máscara de entrada. Como los números son obligatorios, el 0 también lo queremos ver, por ejemplo, si el coche es 0545, entonces pondremos aquí 4 números, entrada obligatoria. Entre los números y la letra aparecerá un guión, para que sea más legible, y después pondremos, para que nos guarde también las letras en mayúsculas, ¿y cuántas letras necesitamos? Poner 3. Entonces pongo aquí 3 L's mayúsculas para que sean letras de la A a la Z, no me deja poner ni asteriscos, ni guiones, ni otras cosas. Entrada obligatoria, pues ponemos aquí 0 y guión bajo. Bien. Los campos marca, modelo y combustible serán obligatorios, complementación, y no se podrán dejar en blanco. Pues nada, estos campos serán requeridos sí, y no le permitiremos longitud 0. ¿Veis? Simplemente hay que cambiar aquí sus propiedades. Si os fijáis, los cambios son casi todos muy repetitivos en los distintos campos. ¿Vale?
Podemos ir guardando de vez en cuando. En el campo combustible solo se podrá elegir entre dos opciones, gasolina o diésel, siendo el valor predeterminado diésel. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. En valor predeterminado me están diciendo que es diésel. Entonces vamos a elegir la opción como hicimos antes para lo de provincia. Entonces pongo aquí entre comillas. Perdonad que aquí me he equivocado. En combustible he puesto el tamaño donde no tocaba. Entonces voy a borrar esto de formato. Me he equivocado aquí. Voy a valor predeterminado y le pongo aquí diésel. Muy bien. Hasta ahí lo entendemos. Este valor va a aparecer siempre cuando nosotros veamos la tabla. Vamos a guardar un momento la tabla, vamos a darle aquí y veis que aparece el valor de diésel. Como nuestro taller solo trabajamos con coches diésel o gasolina, aquí en regla de validación vamos a decir los dos valores que pueden introducirse. Entonces simplemente podemos poner aquí diésel o, y entre comillas ponemos gasolina. Y en texto de validación le ponemos una explicación a la persona que está introduciendo los datos y le ponemos aquí los vehículos solo pueden tener motor gasolina o diésel. Esto es una aclaración que le va a aparecer al señor. Entonces vamos a probarlo. Guardo, me vengo aquí a ver, tengo aquí diésel, imaginaos que yo le pongo aquí ahora el valor eléctrico. Me pone esto, los vehículos solo pueden tener motor gasolina o diésel. Entonces si yo pongo aquí ahora gasolina, entonces si me dejara meter el dato, ¿lo veis? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Vale, vamos a ir, para salir de aquí le damos a escape y volvemos a nuestro diseño. Vale, entonces ya hemos hecho el punto C. En el campo DNI cliente tendrá la misma máscara de entrada que en la tabla clientes y el mismo tipo de datos. Entonces, en DNI clientes me dice que va a ser un texto corto, vamos a tener un 12 y vamos a tener la misma máscara de entrada. ¿Para qué? Para introducir los datos de la misma manera. Entonces, la máscara de entrada era esta, con los puntos. Teníamos el guión, entre comillas, el símbolo mayor, la L mayúscula, punto y coma 0, punto y coma guión bajo. Aquí me olvidé del punto y coma, lo tenemos ahí. ¿Qué pasa aquí? No necesitamos que el DNI clientes sea indexado. ¿Por qué? Pues ya tenemos el indexado por el otro lado. Entonces aquí le dejamos como está, indexado o no, y lo dejamos así. También me dice que la fecha de matrícula será formato fecha y hora. Eso ya lo hemos puesto. Será del formato fecha corta. Tendrá la máscara de entrada como esta, en la que yo voy a poner 00 para el día, 00 para el mes, un dígito, no, dos dígitos, y dos dígitos para el año. Ahí lo tendremos. Y me dice que será obligatorio, entonces tengo que ponerle que es requerido. Requerido. Si os fijáis aquí en el requerido, como es un campo fecha y hora, ya no aparece permitir longitud 0. Y me dice que los valores tendrán que ser menores a la fecha del ordenador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que la fecha de matriculación de un coche tendrá que ser menor que la fecha que nos lo traen al taller, no nos van a traer el coche sin matricular. Entonces, ¿qué pasa? Yo le podría poner una fecha, pero cada día tendría que estar cambiando la fecha. Entonces hay una función que se llama menor que ahora, y se abre y se cierra paréntesis, que es que compara la fecha que tenga el ordenador con esa fecha. Entonces simplemente tengo que venir aquí en regla de validación y ponerle, mira, la fecha tiene que ser menor que ahora. Abro y cierro paréntesis. Él automáticamente la corrige, ¿lo veis? Y en texto de validación pues le pongo una aclaración a la persona que está introduciendo los datos por si acaso no se acuerda. Entonces le ponemos aquí
la fecha debe ser menor o inferior a la fecha de hoy. Entonces ya tenemos aquí los datos. Probamos, guardamos esto y probamos los datos. Vamos a diseño, tenemos matrícula, aquí solo nos dejará meter números, ¿lo veis? Solo números, aquí solo me dejará meter letras, marca, y ese lo podemos dejar, color verde, la fecha de matriculación, si intento poner una fecha mayor que la fecha que estoy, me va a decir la fecha tiene que ser menor que hoy, entonces lo puedo cambiar. También puedo hacerlo aquí y ahora me pediría el DNI del cliente, que si os fijáis tiene la misma forma que el anterior. Vale, entonces tendríamos aquí un dato correcto, entonces vendría aquí, elimino ese dato, ya hemos probado la tabla y le digo que sí. Entonces tenemos la tabla clientes y vehículos terminada. Nos vamos a ir a la tabla mecánicos. Dejadme que la prepare y venimos ahora. He creado la tabla mecánicos. Si os fijáis, tengo aquí ya el nombre de los campos y también le he puesto el tamaño del campo a cada uno. Una cosa que siempre me olvido decir del tamaño del campo es que como yo pongo un texto corto y guardaría de 0 a 255, si no le pongo ningún valor, él va a guardar siempre el tamaño del campo 255, aunque nosotros no lo escribamos completo. Entonces, cuando le estamos diciendo un tamaño de campo, lo que estamos haciendo también es que ese campo sea más pequeño y la base de datos ocupe menos espacio. Entonces, aquí, en este caso, lo que tenemos que el ID de mecánico, pues va a tener un campo autonumérico. Si os fijáis, si yo vengo aquí, le digo autonumérico, autonumeración, él me va a poner aquí un número entero que se va a ir incrementando. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a poner el valor 1, el valor 2, el valor 3, 4, 5, 6, el que necesite. Esos valores nunca se podrán repetir y si en algún momento utilizó otro, ese lo salta. Por ejemplo, si yo estaba introduciendo el valor número 5, lo dejo a medias, salgo de la tabla e intento introducir otro valor nuevo, el 5 ya no lo utiliza, utilizaría el número 6. ¿De acuerdo? Entonces es una característica que tiene esto. Entonces, pues nada, me dice que ID es un campo autonumérico y va a ser clave principal. Pues nada, me vengo aquí de mecánico y le digo que va a ser la clave principal. Automáticamente me pone sin duplicados, entero largo incremental, no tengo que poner nada más. Ese dato no lo vamos a introducir nosotros, lo va a generar él. Entonces me dice que el nombre, apellidos, dirección y población pues va a ser requerido. Pues cambiaríamos para ello lo de requerido. Lo hago con los demás campos, acordaos poner permitido longitud 0, no. Ya lo he puesto, eso de requerido y permitido longitud 0 no. En Proice me dice que el valor predeterminado va a ser A Coruña, entonces por defecto pongo aquí valor predeterminado. Recordad que lo ponéis, si no lo ponéis entre comillas, él lo va a poner, ¿de acuerdo? No hace falta que las pongáis, pero a veces es por deformación ya que se pone, ya por tal se ponen las comillas, ¿de acuerdo? En departamento me dice que tenemos que elegir, en teléfono tenemos la máscara de entrada de teléfono, entonces vendremos aquí a teléfono y pondremos su máscara de entrada. ¿Os acordáis cuál era? Era 000 espacio 000 espacio 000. Guardábamos los espacios y el carácter de relleno era el guión bajo. Automáticamente nos lo cambia eso de ahí. ¿Qué más? En departamento elegiré entre dos valores, electricidad o mecánica. Pues nada, aquí en departamento tendré que poner regla de validación, electricidad o mecánica, ¿vale? Si os fijáis ahí ya pone él la en medio, electricidad, mecánica. Para el código postal, la máscara de entrada que creas que va bien. Pues nada, para el código postal, como eran 5 números obligatorios, pues le ponemos aquí el formato 5, así. Y ya tendríamos liquidada esta tabla. ¿Veis? Esta tabla ya la tendríamos, la podríamos probar, la guardamos, la podríamos probar. Si os fijáis, el ID mecánico, tampoco yo pongo un nombre,
él va a poner el valor número 1. Veis que podemos probar y colocar dígitos, y aquí pues tengo que poner electricidad o mecánica. Entonces le pongo aquí electricidad y ya me deja aquí. El siguiente valor que pusiera me va a poner el valor 2, ¿lo veis? Me va a poner el valor 2 porque es autonumérico. Lo que os decía ahora, si yo cierro y ahora empiezo a poner otro, veis que el 2 no lo vuelvo a utilizar, empieza utilizando el 3. ¿Por qué? Porque el 2 ya era autonumérico, él piensa que tenemos ese dato y lo cambia. Si vuelvo a dar escape y vuelvo a meter un dato, automáticamente me aparece en el 4. ¿Vale? Entonces no os preocupéis por eso. Aquí cogemos ahora, eliminamos, le damos a escape, eliminamos ese registro, porque ya hemos probado nosotros nuestra tabla, ¿de acuerdo? Y está todo correcto. Voy a ir haciendo la tabla reparación y trabajo reparación, y así vamos adelantando. Entonces ya he generado esas dos tablas, veis, estoy en el diseño de la tabla. Entonces voy a poner aquí ID, reparación, autonumeración, igual que era antes. Estamos aquí, entero largo, y le pusimos clave principal. En matrícula me dice que tiene que tener las mismas características que la en vehículos. Entonces, ¿cómo era? Era un tamaño 4 y 3,7 y el guión 8, tamaño 8, y tenía una máscara de entrada que era así. Tenemos el símbolo mayor, 3 letras L, y si os fijáis eso, vais a la tabla de cliente, de vehículos, y ya veis ahí su máscara de entrada. Vale. Me falta poner por aquí, autonumérico, kilómetros de entrada. En kilómetros de entrada le vamos a decir que va a ser un número. Entonces tenemos aquí un número. Él por defecto me dice un tamaño entero largo. Puedo elegir. Vale, entonces nosotros queremos pues un entero largo. Nos va a dejar meter ahí un número bastante largo, ¿de acuerdo? Tenemos número. No tenemos tamaño de campo, ¿de acuerdo? Fijaos que me he equivocado ahí. Descripción avería. Recordar que el campo texto corto nos dejaba meter como máximo 255 caracteres. Puede ser que cuando describamos una avería no sea suficiente. Entonces para eso elegimos la opción texto largo, que nos deja meter hasta 65.000 caracteres. ¿Veis? 65.000 caracteres. También le podemos poner que sea requerido. ¿Para qué? Para que nos diga por lo menos qué le pasa al coche en esa tag. Fecha de entrada, como podéis enterar, va a ser tipo fecha. Vamos a poner una fecha corta, no nos importa la hora a la que llega, simplemente necesitamos guardar la fecha. La fecha de salida también le pondríamos tipo fecha. Le ponemos el formato igual. Y si queremos esos dos campos, pues le ponemos la máscara de entrada para que la persona que introduzca los datos siempre los ponga de la misma manera. ¿Veis? Es simplemente ir haciendo lo que teníamos de antes. Vale. ¿Qué pasa con la fecha de entrada? Queremos que la fecha de entrada sea menor o igual que la de hoy. Entonces, pues nada, le ponemos aquí regla de validación, menor, pero como hoy también me puede entrar el coche y se puede quedar, le pongo igual y que me la compare con la fecha que tengo en el ordenador, pongo menor o igual que ahora. Abro y cierro paréntesis, entonces automáticamente me queda ahí la fecha. ¿Lo veis? Pongo ahí. En terminado, me dice que en terminado solo puede haber dos opciones, o está terminado o no está terminado. Entonces elijo aquí la opción de sí, no. ¿Lo vemos? Me dice aquí si tengo que poner algo, un valor predeterminado. Si queremos, por defecto le ponemos que no. ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos eso, probamos, guardamos la tabla y la probamos. Aquí tenemos un ID de reparación que lo va a poner ahí. Tendremos una matrícula que tendremos que introducir. Los kilómetros de entrada. La descripción.
una fecha de entrada, que vuelvo a decir, si pongo una fecha superior a la de hoy, no me va a dejar funcionar, entonces le tendré que poner una anterior, fecha de salida si la tuvo, y si está terminado o no. Veis que terminado aparece como un cuadradito que podemos marcar con la barra espaciadora o con el ratón, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos opciones vale. Entonces ya tendríamos ahí nuestra reparación, ¿vale? Entonces veis ahí cómo funciona. Le damos a escape, eliminamos el registro anterior para que no nos quede nada en la tabla. Esta la hemos probado. Vamos con tabla reparación. Entonces, en tabla reparación tendremos algo parecido. ¿Qué pasa? El ID de reparación, nosotros aquí en esta tabla, si os fijáis, esta tabla no tiene clave principal. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que esta de aquí le vamos a quitar en diseño la clave principal y nos dice que aquí tenemos que guardar el dato y de reparación. Entonces, si pusiéramos un autonumérico, no coincidirían los valores, porque yo en el otro lado igual tengo la reparación número 1 o la 27 y aquí igual tengo el número 655. Entonces lo que tengo que hacer es decirle aquí que va a ser un campo numérico que nosotros vamos a colocar. ¿Vale? En ID mecánico lo mismo, es un valor numérico con el código del mecánico que tenemos aquí en la tabla mecánicos. Tiempo empleado, pues va a ser un numérico, ¿vale? Va a ser un número entero y el trabajo realizado pues le podemos poner un texto largo para que el mecánico o el empleado pues explique ahí lo que hizo. Y completado pues va a ser un campo sí, no. ¿De acuerdo? Un campo sí, no. Entonces, si os fijáis ahí, pues simplemente tenemos que cambiar esas opciones. Vale, entonces hemos cambiado ya. ¿Y qué pasa? Cuando guarde esta tabla, ahora, os puede decir a vosotros que esta tabla no tiene clave principal. Os da igual, no, todas las tablas no tienen por qué tener aquí un indexado. Vale, pues yo puedo guardar la tabla así, sin indexar. Entonces, de esta manera hemos hecho la primera parte de la base de datos. Hemos creado las 5 tablas que nos pedían, con los datos, las hemos probado y demás. Entonces, en este momento sería cuando me tendríais que enviar el documento. Guardamos y me enviaréis ahí. Crearé otro vídeo ahora con la tarea número 2.